Hola, hola, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Qué gusto enorme estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Cibeles Bobadilla y voy a estar moderando la clase del día de hoy, que nos la va a estar impartiendo mi ingeniero Julio Hernández, parte del staff de jóvenes caficultores. La clase que tenemos hoy es proceso fermentativo del café. Siempre estamos en el curso focalizado post cosecha y calidad de café. Bienvenidos a esta clase, esta hora más de conocimiento que se le va a estar impartiendo gracias a esta iniciativa tan bonita de Nestlé, de jóvenes caficultores, que actualmente está siendo ejecutado por la Fundación Conducafé. Y a continuación les doy unas pequeñas normas, ¿verdad? Siempre traten de conectarse 5 minutos antes de comenzar la clase. Tengan una libreta a mano donde anotar. Registren asistencia. 30 minutos después de haber comenzado la clase, nosotros damos apertura al chat para que ustedes puedan plasmar absolutamente todas sus consultas y dudas. Y bueno, jóvenes, también recordarles que ya la próxima semana estamos clausurando este bonito curso y por ende les solicitamos que se tomen fotos recibiendo el curso para poderlos plasmar en, en el video de clausura. Entonces, se toman la foto recibiendo el curso y nos las pueden enviar a cualquiera del staff de los jóvenes caficultores y será un grato honor atenderles, ¿verdad? A través de WhatsApp. Y recuerden registrar todas sus asistencias para poder ser partícipe de la clase. Sin más que decir, ingeniero Julio, bienvenido. Le cedo la palabra. El escenario es todo suyo. Bueno, muchas gracias, ingeniera Cibeles, y a ustedes también, ¿verdad?, por estar con nosotros nuevamente en esta clase, bueno, en este curso focalizado de post cosecha y calidad de café. Y hoy pues que vamos a ver una clase que para mí pues es muy importante presentarles, debido a que es una clase que tiene un componente bastante técnico. De hecho, si lo profundizamos, pero vamos a tratar de hacerlo eh, lo más práctico posible, lo más sencillo posible para que pues junto con ustedes podamos entender, ¿verdad?, la importancia de lo que son los procesos fermentativos del café. Mi nombre es Julio Hernández, mi número de teléfono 3310-5770 y mi correo electrónico jhernandez@honducafeproyectos.com. Recuerden llenar la asistencia de esta clase. Al finalizar, ¿verdad?, o en el proceso de la clase, nosotros vamos a estarles compartiendo el link para que ustedes llenen la asistencia. Y bueno, con el 90% de las clases del curso, usted va a obtener su respectivo certificado. Ánimo, que ya estamos casi por terminar el año, ¿verdad? Estamos a pocos días ya de cerrar y estamos cerrando con broche de oro, con una clase que va bastante de la mano con el calendario del café, ¿cierto? Porque pues ya iniciamos lo que es la cosecha en bastantes zonas bajas de nuestro país, y yo sé que de la mayor parte de países que están dentro del cinturón del café, donde se trabaja mucho con café, ya están cosechando, ¿cierto? Tal vez la zona alta pues va a comenzar un poquito tarde, pero en la zona baja ya hay bastante café maduro, y así que tenemos que aprovechar el tiempo. Muy bien, vamos a avanzar un poco. Mencionarles cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy para esta clase. Primero, vamos a tratar de conocer el proceso de fermentación del café. Quiero decirles eh, que no es un tema que se puede abordar en una hora. De hecho, es un tema largo, ¿verdad? O si no, los microbiólogos se graduarían en una semana, y la verdad es que es un tema bastante largo, bien complejo. Sin embargo, vamos a ver la parte práctica, qué es lo que ustedes hacen, qué no está bien, qué se debería hacer, cuáles son los conceptos que no se han manejado correctamente, ¿verdad? Todos estos temas que yo sé que a veces nos complica porque tal vez no logramos entender eh, eh, el objetivo, o como quien dice, la verdadera definición del concepto fermentación. Así que vamos a irlo viendo poco a poco. Objetivo número 2, tenemos que identificar los factores ambientales que inciden en el proceso de fermentación para obtener la calidad en taza, ¿verdad? Y como objetivo número 3,
mostrar los métodos más utilizados para realizar el proceso de fermentación. Muy bien. Vamos a iniciar. Primero, vamos a empezar de menos a más. Quiero mostrarles acá un pequeño diagrama, ¿verdad? De todo el proceso de fermentación. Asumamos que cosechamos, ya tenemos recolectada el café, ¿verdad? Ustedes ya saben, hay que cosechar el café maduro. Grado Brix, si lo quieren ver ya con un refractómetro, que es para medir la concentración de azúcares de entre 18 y algunos pues hasta 24 grados Brix. Y pues el café, una vez que ya se cosecha, tiene dos vías, ¿no? Una vía húmeda, que surge a partir del despulpado, y una vía seca. En la clase, en el curso integral, nosotros les enseñamos que en la vía seca hay dos tipos de procesos, ¿no? Procesos de poscosecha, le llamamos nosotros. Obviamente está el café lavado, que es el de la vía húmeda, que ustedes conocen muy bien, pero también está el de la vía seca, que es un café natural, podría ser un café que no se despulpa, y también está el café que se despulpa, y este café, ¿verdad? Puede terminar siendo un honey, como le llamamos, un café melado. Ya hemos dado una clase al respecto, pero para que entendamos acerca de la vía seca. La vía seca se refiere a un proceso donde no necesariamente utilizamos agua. No es que no utilizamos agua en su totalidad, o sea, no es que el 100% del proceso es seco. Algunas personas llevan el café honey a la pila de fermentación, hacen un cierto proceso de degradación de mucílago y luego directamente ya lo ponen a secar. Lo que pasa es que no le dan todo el proceso, o sea, no eliminan todo el mucílago. Otros solo lo despulpan y así con el 100% del mucílago lo ponen a secar. Y pues el método más conocido es cosechar, no despulpar, sino que llevar de un solo el café a la secadora, ¿cierto? Que va a tardar más tiempo, lógicamente, en secarse porque tiene mucho más humedad. Lógico, tiene todo el cuerpo, ¿verdad? Del café y por eso se tarda más. Entonces, aquí vemos la recolección de la cereza. Entonces, si nos vamos por la vía seca, como les decía, puede ser café en cereza, que inmediatamente llevamos y lo secamos. Lo llevamos a la secadora solar, que de ahí tiene que salir entre un 10 a un 12%. Y de un solo nos pasamos al secado y almacenamiento. Pero por la vía húmeda tenemos varios procesos, ¿verdad? Una vez que ya tenemos recolectado el grano, viene el recibimiento, luego viene el despulpado, que en el proceso de despulpado yo creo que ya se les explicó, ¿verdad? Cómo calibrar una despulpadora, qué tipos de despulpadoras existen. Hay unas que no utilizan agua, ¿verdad? O disminuyen la cantidad de agua que se necesita. Hay otras que sí son las convencionales, de que se utiliza todo el agua y luego se pasa el café al proceso de fermentación. Por ejemplo, una despulpadora ecológica no necesita fermentación, sino que ella misma tiene un mecanismo que quita toda la miel, todo el mucílago del grano, y inmediatamente ya ese café pasa directamente a lo que es el secado. Pero convencionalmente nosotros despulpamos el café y luego del despulpado lo llevamos a una pila donde se fermenta por un periodo de tiempo, y una vez que, según el método que usted tenga, usted determina que ya se eliminó el mucílago, entonces se pasa al secado. Mire, los expertos dicen que la despulpadora ecológica no son recomendables para cafés especiales, mencionan ellos, porque como se elimina el mucílago, entonces no permiten que el proceso de fermentación, que es el tema que vamos a tocar hoy, intervenga en la calidad de ese grano. Y eso es interesante, porque significa entonces que la misión no solamente es quitar el mucílago, sino hacer un trabajo con ese mucílago. Por mucho tiempo se creyó que solamente debíamos arrancar el mucílago y listo, ¿verdad? Ya seguíamos con el proceso, nos saltábamos la fermentación. Pero con nuevas investigaciones que se han venido llevando a cabo, ¿verdad? Con rigor científico, personas que han tenido mucha experiencia en el tema de fermentación han descubierto que realmente fermentar el café sí le confiere ciertas propiedades organolépticas que luego se describen en una taza. Pero eso es un temita que lo vamos a ir viendo poco a poco, y usted obviamente, ¿verdad? Con su experiencia
hará sus propias conclusiones y decidirá, bueno, ¿será que es cierto o no es cierto? Nosotros solo les presentamos la información que se extrae. Muy bien, después del despulpado, como les venía diciendo, viene el desmucilaginado y pueden haber varias formas. Está bioquímica, que esto obviamente tiene que ver con los microorganismos, que es el más común. Ustedes cosechan el café, lo despulpan, lo llevan a una pila de fermentación. Ahí existe una cantidad enorme de microorganismos que intervienen en ese grano, lo degradan completamente y entonces a eso le llamamos un desmucilaginado bioquímico. Y tenemos el mecánico, que este también tiene que ver con la despulpadora ecológica, por ejemplo, ¿no? Que quita de un solo el mucílago en el proceso de despulpado. También hay otros por ahí que utilizan unos métodos mecánicos que son de forcejeo para eliminar ese mucílago. Y bueno, desmucilaginado químico, personalmente no conozco ninguno, pero seguramente en laboratorios han de tener algún proceso de desmucilaginado químico 100%. El problema es que al utilizar productos químicos eso también se adhiere a la almendra y eso al final termina siendo, puede ser perjudicial para el embrión, que ocupamos que se mantenga vivo, ¿verdad? Y que pues al final ese embrión, cuando aplicamos un producto muy fuerte, puede dañar al embrión y eso va a generar que hongos que no queremos que se apropien del grano, ¿verdad? Lo hagan y eso genere daños, conocidos como micotoxinas, que más adelante lo vamos a ver. Ok, pero llegando al punto de desmucilaginado, pueden ser de estas tres formas, para poder quitar esa cantidad de mucílago o esa miel que recubre el grano. Luego pasa el proceso de secado, ¿no? Que en el secado pues colocamos en una zaranda, ¿verdad? Esperamos el tiempo prudencial que va a depender de la zona, la altura, la humedad. Hay muchas variables que tienen que ver con el secado. Y una vez que se seca, pues ya lo llevamos al almacenamiento, ¿no? Recordando siempre que el almacenado debe ser con un porcentaje de humedad entre un 10 y un 12%. Muy bien, avancemos entonces. ¿Qué tenemos por acá? Métodos de beneficiado por vía seca. Bueno, dice requiere poca maquinaria, clasificación y limpieza de las cerezas recolectadas. Las cerezas de café se extienden al sol o se hace uso de maquinaria y la calidad final depende del tiempo de secado. Bueno, no solamente del tiempo secado, hay muchas otras razones también, porque depende si el café no está 100% maduro, por ejemplo, ¿verdad? Si usted cosechó un café natural y ese café no viene con los grados Brix, que mide la concentración de sólidos solubles que tiene el grano, ¿verdad? Con un refractómetro usted mide la concentración de azúcar y si no tiene la cantidad de azúcares, al final también va a ser afectado la calidad de ese café. Pero obviamente en el secado, si no secamos bien, el café se extiende y se tiene que estar moviendo para que haya recirculación de aire y eso vaya eliminando, ¿verdad? Un exceso de humedad. Si no se hace eso, entonces hay un secado desuniforme. El problema con este tipo de procesos naturales es que el café corre mucho riesgo de daño, pues porque tiene demasiada humedad y a eso súmele que tal vez no se ha hecho una buena recolección. De repente hay café que no está 100% maduro, sino que hay uno que está todavía, ¿verdad? Verde o no lo hemos logrado cosechar en el punto de madurez fisiológico. Lo secamos y al final generamos un daño. Lejos de generar algo positivo, más bien generamos un daño, ¿verdad? Entonces, es una moneda al aire. Puede ser que funcione, puede ser que no. Los procesos de post cosecha en este sentido son una moneda al aire. Yo hice una explicación la semana, en el curso integral, donde en la clase de procesos de post cosecha yo les expliqué claramente que ya ciertas investigaciones muestran, ¿verdad?, que el café natural y el honey no necesariamente es sinónimo de mayor puntuación en la valoración SCA, ¿no? Que es la Asociación de Cafés Especiales, ustedes ya saben. Entonces, no necesariamente significa eso. Por eso es que yo siempre les hago hincapié en que si ustedes tienen su café bajo el proceso tradicional lavado, lo sigan haciendo, porque también a veces aventurarnos a obtener mayores ingresos
porque pensamos que nos va a ir mejor con un café natural o con un café honey, le va a pagar algo diferenciado y de repente no es así. Ojo con eso, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque hacer procesos de post cosecha diferenciados no es sinónimo de mayor puntuación en una taza de café. Muy bien, entonces esto es café cereza, pueden observar, perdón, café, sí, cosechado, ¿verdad? En cereza lo tenemos en secado, ¿verdad? Con todo el mucílago, ese café solo se cosecha, se pone a secar y se deja ahí mucho tiempo. Eso lleva, me van a preguntar cuántos días. Bueno, eso va a depender, como les digo, de la temperatura, de la altura, de la humedad, muchas variables, ¿verdad? Llevan bastante tiempo, mucho más tiempo que un café lavado que tiene menos concentración de azúcares. Muy bien, tenemos por acá también, ok, ¿cuáles son los métodos del beneficiado por la vía húmeda? Viendo lo que es la vía seca, ¿verdad? Ya saben que se recolecta el café maduro y se seca directamente, así con todo y su cuerpo, ¿verdad? Todo lo que es la pulpa, el mucílago y la almendra. Pero cuando hablamos del café en beneficiado por vía húmeda, estamos hablando de algo diferente, bueno, que es lo que ustedes manejan comúnmente. Tomamos el café, lo despulpamos y posteriormente lo fermentamos y luego lo llevamos a secar. Ese café va a salir más rápido. Ok, ¿cuáles son los pasos o las recomendaciones? Por decirlo así, mantener limpio y en buen funcionamiento los equipos. Es importante que el equipo se mantenga limpio, porque si yo tenía un café el día anterior y obviamente lo fermenté, ¿verdad? Lo saqué, ya llegó al punto de fermentación, lo lavé y yo dejo residuos de ese café anterior en la pila, ese residuo ya sufrió una degradación microbiana, o sea, si había mucílago y se queda ahí todavía pegado en las paredes, eso ya sufrió una degradación. Entonces, cuando yo traigo un nuevo café, esa materia orgánica que queda dentro de la pila de fermentación se mezcla con el nuevo café y eso afecta la calidad del café, ¿cierto? Porque tal vez estamos hablando de un café, de un material, ¿verdad? Que ya está sobrefermentado. Y eso al final también puede ser perjudicial para el nuevo café que está ingresando, que va a iniciar el proceso de fermentación. Entonces, como regla general, saque y vuelva a meter el café, ¿verdad? Pero con todo limpio, ¿verdad? Todo fuera, todo dentro, se le conoce ese sistema. Todo fuera, todo dentro. O sea, sacamos todo lo que está adentro y boom, a secarlo. Y todo lo que está afuera, para adentro. Así se maneja. No permitir que el café y el agua a utilizar se contaminen, como les venía diciendo, ¿verdad? Puede ser que se contamine con jabón, con cualquier materia extraña que usted tenga ahí en la finca, con aceites, con gasolina y cuántas cosas que utilizamos nosotros en las fincas. No dejemos que el café se contamine. Siempre estemos supervisando que el cortero no ande ahí con productos químicos, por ejemplo, ¿verdad? Que puedan caer al grano de café y eso le pueda generar una contaminación. Beneficie diariamente el café. La idea de beneficiarlo diariamente es que cada vez que usted saque el café, ¿verdad? Lo lleve inmediatamente que usted lo cosecha, inmediatamente que usted lo cosecha, lo lleve al despulpado y luego al fermentado. Porque si dejamos el café recién cortado y lo dejamos mucho tiempo, entonces eso va generando una degradación. Entonces los expertos dicen que debemos de tener inmediatamente que lo cortamos, despulparlo, dejarlo mucho tiempo sin despulparlo, eso genera un proceso de degradación de todo el grano, porque recuerden que el grano adentro, ¿verdad? Está lleno de microorganismos, se conocen como microorganismos endófitos, o sea, hay dentro de ellos, y usted también, de mi persona, de todos los que estamos aquí, ¿verdad? De todos los mamíferos y también de todos los vegetales, hay microorganismos dentro, ¿verdad? Entonces, esos microorganismos que están adentro, que las abuelas también les dicen culichas, ¿verdad? O está lleno de culichas. Lo que pasa es que cuando hay un exceso es un problema, pero normalmente tenemos parásitos dentro de nosotros y los microorganismos que son unicelulares, algunos, ¿verdad? Son muy pequeñitos, también son una especie de parásitos
que viven dentro de nosotros y nos ayudan a degradar los alimentos, mientras que en las plantas también el proceso es parecido. Ellos están dentro de la planta cumpliendo ciertas funciones y forman una simbiosis, un gana-gana. Ellos ayudan a la planta en ciertas actividades metabólicas y la planta los alimenta con exudados o con azúcares. Así funciona esto, ¿verdad? Es una red de ayuda que tenemos, una simbiosis que existe. Entonces, esos microorganismos que están dentro del grano, una vez que saben que el grano se separó de la planta, comienzan a trabajar y a degradar todo ese mucílago, ¿verdad? Y entonces el daño pues, puede ser mayor. Entonces, lo ideal es cosechar, llevar a la fermentación y al secado. Número 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Procesar solo los maduros y sanos. Cuando procesamos los granos verdes o camulianes, como usted le quiera llamar, o un grano que está brocado, o un grano que no está sano, que está dañado, ¿verdad? Un grano que le pegó antracnosis, o qué sé yo, cuántas enfermedades o plagas que tenemos en las fincas y afectan a nuestra producción, nuestro grano. Si lo llevamos al despulpado y al fermentado, ese grano va a presentar también contaminación. La idea es que cosechemos el grano maduro, rojito. Yo creo que ya han visto una escala ustedes de colores para verificar cuál es el color ideal. Y si los que son un poquito más técnicos y tienen por ahí un refractómetro, pues midan la concentración de sólidos solubles, que en este caso es la concentración de sacarosa, en un refractómetro y tiene que estar entre 18 y 24 grados Brix. Y usted ya está cabal, el café está cheque para llevar a la degradación. Si yo cosecho el café maduro, tengo menos riesgos, por ejemplo, de que se quiebre el café en la despulpadora. La despulpadora no necesita agua, pero le aplicamos agua porque el café lo cosechamos muy verde. Entonces, cuando aplicamos agua, hacemos que resbale. Pero si el café viniera maduro, no ocuparíamos agua porque el mismo mucílago hace que el café resbale y eso desprende, ¿verdad? Lo que es la pulpa del grano y se separa y no necesita hacer mucha presión. Entonces, hasta menos grano quebrado sale. Ese es otro tema también de calibración, porque hay granos, por ejemplo, como el Parainema, que es mucho más grande que cafés como el Empira 90, son más pequeños. Entonces, cuando entran por la despulpadora, ¿verdad? Y no está bien calibrada, también eso puede generar una mayor presión y quiebra el grano. Pero fuera de eso, cuando el café va bien maduro, ¿verdad? Se disminuye los daños. Y eso es importante porque también cuando el café está bien maduro, lleva suficiente mucílago y eso ayuda a que el grano pueda desprenderse fácilmente. Recuerden que del 100% del grano de café, más o menos un 16% es mucílago, un 40% es pulpa. Entonces, si el 16% de mucílago, digamos, se formó en el grano, ese grano tiene bastante azúcar, entonces se va a degradar rápidamente y va a salir sin problema. Pero si el grano no tiene ese 16% de mucílago, entonces, digamos que no va a tener suficiente, no va a poder desprenderse fácilmente, ¿verdad? Y al final tenemos problemas porque los microorganismos tampoco tienen comida o mucílago para poder trabajar sobre el grano y hacer un proceso de fermentación al tiempo ideal. Despulpar el café inmediatamente después de recibirlo, ya se los comenté, y secar el café inmediatamente después de lavarlo. La idea es que una vez que se lave, se lleve y se seque para que empiece al secado y luego ya al 10-12% se almacena. Otro punto importante por acá que quiero mencionarle. Bueno, ya entendimos muy bien cuál es el proceso, ¿verdad? Ya saben, cosechamos el café, lo llevamos a la despulpadora, maduro, ¿verdad? Lo despulpamos, lo fermentamos y una vez fermentado, pues lo secamos. Ahora vamos a introducirnos en el tema específico de fermentación, que es el tema, es el proceso, ¿verdad? Que está entre el despulpado y el secado. El proceso de fermentación. Es cuando llevamos el café ya despulpado, lo metemos a la pila y pasa un tiempo. En esa pila hay muchas preguntas y ahí es ahí se centra el tema de fermentación. ¿Qué preguntas surgen? Bueno, a veces me dicen, ingeniero, en esa pila yo estoy controlando la fermentación o no la estoy controlando. En esa pila hay oxígeno o no hay oxígeno. ¿Hay fermentación aeróbica o no hay fermentación aeróbica?
Entonces yo quiero mencionarles un poco, ¿verdad? Así, a grosso modo, darles un pincelazo, qué es fermentación y qué no es fermentación. Entonces, ¿qué no es fermentación? No es fermentación aeróbica, que la fermentación no es un proceso aeróbico, quiero decir, no es fermentación aeróbica, debido a que no existe oxígeno en su proceso. Por lo tanto, decir fermentación anaeróbica es una cacofonía, es como decir subir arriba o bajar abajo, ¿verdad? Eso es una cacofonía. Esto no lo digo yo, eso lo dijo Luis Pasteur, padre de la microbiología, al describir la fermentación como vida sin oxígeno. Es decir, en la pila puede que en la parte superficial haya oxígeno, ¿verdad? Existe oxígeno, pero no hay fermentación en esa parte donde hay oxígeno. Ahí lo que hay es oxidación, que la oxidación no es nada más que, digamos, la degradación o la pérdida o ganancia de electrones, por decirlo así. Yo ya nos metimos en un tema un poco más profundo, pero oxidación es como la pérdida o ganancia que pueden tener algunos compuestos, ¿verdad? O sea, en presencia de oxígeno se oxida, o cualquier otro compuesto oxidante. El oxígeno oxida y eso es oxidación. Entonces hay también un proceso enzimático que trabaja ahí de degradación. Eso es oxidación. Pero a diferencia de fermentación, como no hay oxígeno, el trabajo se hace en presencia de dióxido de carbono, de CO2, porque no hay oxígeno. Cuando está dentro de la masa de café, es tanta la concentración de materia orgánica que hay ahí, de azúcares y de microorganismos trabajando, ¿verdad? Que ya no hay oxígeno. Esos microorganismos trabajan en un medio anaeróbico donde se comen todo el azúcar que se encuentra dentro del grano. O sea, que se encuentra, ¿verdad? En el mucílago, pues, lo degradan, se lo comen todito. Ahí hay un montón de azúcares, como por ejemplo la sacarosa, que es un disacárido que tiene dos monosacáridos y se rompe la sacarosa y se transforma en fructosa y galactosa y ahí va la degradación. Así, los microorganismos le caen ese mucílago, lo degradan completamente y hay liberación. ¿De qué? De CO2, de ácidos y de alcoholes, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que oxidación es cuando un compuesto oxidante oxida otro compuesto. Del caso del oxígeno, ¿verdad? Que termina generando cierto grado de oxidación en esos azúcares y esos compuestos que están en la parte de arriba de la pila donde hay un poquito de oxígeno. Pero cuando profundizamos la parte de adentro donde está lleno de microorganismos, lo que hay es una fermentación y el resultado de la fermentación siempre va a ser ese CO2, ácidos y alcoholes. Este resultado final, muchachos, de ácidos y alcoholes, principalmente estos ácidos, son los que van a generar ciertas características de sabores, ¿verdad? Atributos que tiene el café, van a acentuarlos, ¿verdad? Con características organolépticas, se le conocen en palabras de catadores, que por aquí yo sé que hay algunos que son catadores y manejan mucho esta terminología. Entonces, esos ácidos, una vez que los microorganismos trabajan sobre el azúcar, degradan el azúcar y se liberan, obviamente se alimentan de ese azúcar, ¿verdad? Y se liberan, en ese proceso de alimentarse, van liberando ácidos y esos ácidos o alcoholes, ¿verdad? Penetran el grano de café y eso va ayudando a acentuar las características del café. ¿Se puede controlar? Pues sí se puede controlar, pero hay pasos más adelante que los vamos a ir viendo cuando ya hablemos de fermentaciones controladas, ¿verdad? Espero que me sigan hasta aquí para que podamos ir entendiendo la otra parte. Entonces, concluyendo, despulpamos el café, lo llevamos a la pila de fermentación y en la pila de fermentación pues hay unos bichitos que trabajan sobre ese mucílago y eso libera, ¿verdad? CO2, ácidos y alcoholes. Pasa en un medio donde no hay oxígeno, un medio anaeróbico. Entonces, en conclusión, no existe la fermentación aeróbica porque la fermentación como tal significa vida sin oxígeno. Muy bien. Avancemos un poco más. Ahora, ¿qué sí es fermentación? ¿Verdad? Es un proceso bioquímico, claramente porque trabajan microorganismos
degradando los azúcares. Número 2, intervienen levaduras y bacterias, que ahí van a ver algunos nombres medio raros más adelante, ¿verdad? Que están en la finca, lo que pasa es que no las miramos, pues son muy chiquitas, entonces no las podemos ver, pero ahí están y trabajan. Son muy trabajadoras y trabajan para nosotros, ¿verdad? Entonces, ellas hacen ese plus en nuestro café, que a veces no nos damos cuenta y cuando hacemos aplicaciones excesivas de productos, ni siquiera tomamos en cuenta ese terroir que tenemos en la finca, esa cantidad de microorganismos. Siempre les hablo de la microbiología del suelo, que representa más de un 20% de la cantidad de organismos que existen en el planeta. Pero ahí están y trabajan para nosotros, ¿verdad? Y las dejó papá Dios para que nos ayudaran. Intervienen levaduras y bacterias, por eso es bioquímico. Y es un proceso anaeróbico, como les venía diciendo, no hay presencia de oxígeno, es anaeróbico. Quiero que quede claro eso, es un proceso sin oxígeno, ¿cierto? Ok, se obtienen sabores característicos diferenciados al cambiar las condiciones de aireación. Muy bien. Ok, bioreactor. Primero, ¿qué es una fermentación controlada? Para que vayamos entendiendo de más, a este caso de más a menos. ¿Qué es una fermentación controlada? La fermentación controlada es un proceso, ¿verdad? Donde está controlado, valga la redundancia de palabras, todos los factores que intervienen en la fermentación. Por ejemplo, este aparatito que está acá, que lógicamente es de un laboratorio, y usted me dirá, ¿por qué me pone eso? Si yo jamás voy a comprar una cosa de esa, pues carísimos, lógicamente. Se los muestro porque yo sé que hay productores que tal vez no están trabajando con un bioreactor, pero sí están haciendo bioreactores, ¿verdad? Como quien dice, caseros. O sea, compran un barril, lo sellan completamente y controlan estos factores que tenemos acá. Yo sé que ya hay, de hecho en Marcala hay productores que hacen esto, pero solo para que lo manejen, ¿verdad? Y entiendan que hay otros procesos. ¿Qué es fermentación controlada? Bueno, es un proceso donde controlamos la cantidad de microorganismos, controlamos el pH, controlamos la presión, controlamos la temperatura, etcétera. Todo se controla ahí. ¿Para qué se controla? Pues obviamente para tener los resultados que andamos buscando. En café lo difícil es repetir los procesos los resultados. Podemos repetir los procesos, pero los resultados normalmente no son iguales. Entonces, esa es la parte más complicada. Y hoy en día, digamos, las ciencias más modernas en estos temas de fermentación, hacia ahí van. Por ejemplo, la gente que trabaja con vinos, ellos tienen mucho tiempo ya trabajando con este tema, ¿verdad? Trabajando con fermentaciones controladas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, toman una carga de microorganismos, normalmente endófitos, o sea, los que están dentro en el caso de la uva, pues de la uva, en el caso del café, pues del grano de café. Lo aíslan y una vez aislado lo multiplican y una vez multiplicado vienen y limpian o desinfectan todo el material, las uvas o en el caso del café, el café lo desinfectan, a veces lo hacen con hipoclorito, pero normalmente, porque el hipoclorito puede reaccionar también, lo hacen con ozono, entonces lo desinfectan y lo ingresan a un tanque donde está sellado completamente, como este que tenemos acá. Y ahí agregan todos esos microorganismos ya seleccionados, ¿verdad? Solo ellos van a trabajar ahí y ahí controlan el pH cuando ya vaya bajando, porque como esos microorganismos liberan esos ácidos que les digo, van bajando el pH. Hasta cuando llega a 3.5 de pH, entonces dicen ellos, ok, ya estuvo, ahí está listo, que es uno de los principales factores determinantes para saber cuando el punto de fermentación ya es óptimo. También miden la presión, la temperatura, pero nosotros normalmente no tenemos estas facilidades para hacerlo, ¿verdad? Hoy en día sí se están haciendo algunos caseros, algunos bioreactores caseros que son baratos realmente. Lo que cuesta a veces es el conocimiento y la tecnología, que tal vez más adelante tenemos la oportunidad de presentarles algunos trabajos. Si quieren saber un poquito más de esto, yo les recomiendo que sigan una página que se llama Cuba Biótica. Ahí van a encontrar el doctor en microbiología Julián Cuñames de Colombia, vamos, un hombre que tiene kilometraje en este tema, ¿verdad? Y pueden aprender muchísimo de él sobre estos temas que son muy interesantes. Muy bien. Ok, cuando hablamos de fermentación, ya les dije fermentación controlada, ¿cierto? Que mucha gente dice fermentación anaeróbica, dicen ellos.
porque piensan de que la fermentación anaeróbica es cuando sellamos un tanque. Y eso es fermentación, digamos, semicontrolada. Sellada, sí, pero no controlada, porque controlada controlamos todos los detalles, pH y todo lo demás. Ahora, a esto que nosotros le llamamos fermentación aeróbica, que como les digo, no existe la fermentación aeróbica como tal, es una fermentación abierta, porque en ella, y es no controlada, porque no controlamos pH, no controlamos temperatura, no controlamos la carga de microorganismos. Esta es una pila, puede ser de madera, ¿verdad? Tenemos una pila de plástico, una pila de concreto. Bueno, acá se me fue todavía un tanque de fermentación. Pero también estos los utilizan, son más específicos para laboratorios. Pero lo normal que encontramos en la finca son de concreto, son de plástico o de madera. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces, ahí la gente, bueno, despulpa el café, lo introduce, lo fermenta. Pero no es una fermentación aeróbica, es una fermentación no controlada, porque no la podemos controlar. Y es una fermentación, podríamos decir, en un proceso abierto, porque no lo sellamos, no hay un control de sellado. Ahora bien, dentro de esa masa de café, es anaeróbica porque no hay oxígeno, o sea, hay tanto trabajo que están haciendo los microorganismos y todos esos compuestos que están adentro que el oxígeno ya se consumió y ellos están trabajando en degradar esos mucílagos dentro de esa masa de café. Entonces existe fermentación controlada y fermentación no controlada. La fermentación controlada es cuando controlamos todo, ¿verdad? Y la fermentación no controlada es la fermentación cuando no tenemos un control. Sin embargo, porque también esto es importante, decir no controlada no quiere decir que está malo, por Dios. No, no. O sea, no controlada quiere decir de que no tenemos un control de estas condiciones, pero eso no quiere decir que el café va a salir malo. Si lo hemos hecho así durante años siempre. El café lavado, normalmente usted mira las pilas de fermentación y ahí están. No controlamos esas condiciones que les digo, pero el café sale muy bien. Les voy a poner un ejemplo. Honduras, según algunos estudios de un laboratorio muy importante de microbiología de Estados Unidos, tiene una especie de levadura conocida como Saccharomyces, ¿verdad? Herbicea, que hay alrededor de 16 especies de Saccharomyces herbicea en Honduras. Dicen que en Colombia hay alrededor de 14, si no me equivoco, y 12 en Venezuela. Por ahí va más o menos el número, pero en Honduras tenemos esa cantidad. Ese microorganismo es tan extraordinario, ¿verdad? Que cuando llega a la pila de fermentación, o viene a veces en el café, degrada ese azúcar y ella en ese proceso de degradación hace una fermentación alcohólica. Y esa fermentación alcohólica, que obviamente libera alcoholes, le da al café o le confiere al café un acentuado sabor a chocolate, a frutado, ¿verdad? A muchos de estos sabores que manejan los catadores, ¿verdad? Esta terminología de organoléptica que ellos perciben, que dicen, sabe a manzana, sabe a mandarina, sabe a cítrico, sabe a chocolate amargo o a chocolate dulce, bueno, todo eso. Estos microorganismos trabajan en eso. Y yo le pregunto a usted, ¿qué hizo usted para que esos microorganismos hicieran esos trabajos? No hizo nada, pero gracias a Dios los tenemos y ellos nos ayudan a poder degradar ese azúcar, ¿verdad? En las pilas de fermentación y le ayudan a que su café pueda tener, digamos, esos sabores tan extraordinarios. De hecho, esa es una de las razones por las cuales Honduras tiene uno de los cafés más ricos, ¿verdad? A nivel mundial y es reconocido a nivel mundial precisamente por tener cafés de excelente calidad. Muy bien, ahora aquí hay otros procesos, no voy a ahondar en esto porque lógicamente no es el punto, ¿verdad? Pero aquí está uno que se llama maceración carbónica, que tiene que ver con un proceso de eliminación del oxígeno y ingresar CO2 para hacer la degradación de los azúcares. Y hay un proceso ahí que no quiero ahondar en eso, pero se lo voy a comentar así. La cereza entera del café se introduce en un medio cerrado y hermético, que por lo general es un tanque de acero inoxidable, se elimina la presencia de oxígeno y se rellena el contenedor con dióxido de carbono. El dióxido de carbono prolonga la fermentación al hacer más lenta la descomposición de los azúcares. Tenemos por acá, ¿qué tipos de fermentación existen? ¿Verdad? Ahora sí vamos a hablar, no fermentación anaeróbica y aeróbica, no, ¿qué tipos de fermentación? Existen fermentaciones, aquí solo voy a mencionar algunas, hay muchas otras
que van a depender del microorganismo que trabaja, ¿verdad? Pero dentro de nuestras riquezas biológicas, de nuestras tierras, de nuestras fincas, tenemos muchos de estos microorganismos. Usted puede llevar una muestra de ese café a un laboratorio y que le hagan un conteo de colonias de microorganismos. Yo les aseguro que muchas de estas van a salir ahí porque las tenemos. Fermentación láctica, algunos de ellos son como los Lactococcus, Streptococcus, etc. Fermentación, bueno, que son microorganismos del ácido láctico, ¿verdad? Ustedes han de haber escuchado ya eso. La fermentación propiónica, que la producen algunos microorganismos como esta que se llama Propionibacterium. Imagínense el nombre tan duro, como para ponérselo a un primo. Acética, acetobacterias, el alcohólica, las levaduras, como les decía, la levadura como la Saccharomyces cerevisiae, y butírica, las enterobacterias. Entonces, la fermentación láctica lo que produce son producidas por los Lactococcus, Streptococcus. ¿Pero qué producen? Producen una fermentación láctica o ácido láctico. Ese ácido se introduce en el grano de café y genera ciertos sabores y aromas. Los acentúa, ¿verdad? En el grano de café. Y así, acética, ácido acético, alcohólica, pues nos da alcoholes como etanol, y la butírica, pues otros tipos de compuestos. Solo para que más o menos entiendan el lenguaje. La fermentación y el ácido que se libera en la fermentación depende del microorganismo que está interviniendo. Por ejemplo, si usted quiere tener una fermentación acética, no sé qué sabores se van a presentar, los expertos han de ya saber en una fermentación acética qué tipos de sabores se presentan, pero usted lo que hace es, bueno, si tiene una mayor cantidad de acetobacterias en la pila de fermentación, ¿verdad? Mayor cantidad de acetobacterias, normalmente le van a generar mayor cantidad de ácido acético y eso va a generar ciertos sabores. En el caso de la fermentación láctica, por ejemplo, si usted tiene una mayor concentración de lactococcus y todo lo que son estas bacterias lácticas, entonces usted va a tener sabores, ¿verdad? Generados por ácido láctico. Me estoy explicando. Entonces, depende de la carga de microorganismos que tengamos en la finca. Miren, otra cosa importante. Por ejemplo, los microorganismos son tan importantes en la fermentación que hay una levadura que se llama piquia. Esa levadura protege el grano. Imagínese usted, genera una protección del grano. Y esa protección lo que hace es que cuando el café es intervenido por dos tipos de hongos como Aspergillus, que son hongos malos, y Penicillium, llegan y quieren generar daño, ¿verdad? Y esos daños generan micotoxinas, que son unas sustancias dañinas, conocidas, ya se clasifican como cratoxinas, aflatoxinas. Son nombres bien raros, pero lo que les quiero decir es que estos microorganismos llegan, dañan el grano, y eso después es castigado en el mercado internacional. Hoy en día se están volviendo bien estrictos con el tema de las ocratoxinas, y son generados por hongos como Aspergillus y Penicillium. Pero Piquia lo que hace es que protege el grano, ¿verdad? Y no deja que estos hongos lleguen y afecten. Entonces es importante que la carga microbiana de nuestras tierras se mantenga viva, activa. Y eso también tiene mucho que ver, muchachos, con el uso prudencial de productos, ¿verdad? El exceso de productos químicos también afectan nuestra riqueza microbiológica. Bueno, vamos a avanzar, que vamos bien. Aquí tenemos dos pilas de fermentación en diferentes alturas. Si ustedes miran, la flecha amarilla dice metros sobre el nivel del mar, y la flecha amarilla que está hacia abajo dice temperatura. Entonces, acá tenemos a don Félix que está viendo su pila y dice, qué rápido, en mi chácara, que está a más altura, la fermentación demora más de 18 horas. Pero está por acá su vecino, don Juan, y dice, ya han pasado 12 horas, seguro que ya está por terminar la fermentación. Él habla que tiene 18 horas y el otro 12 horas. Esto quiere decir que a menor altura hay una mayor temperatura. Ustedes lo saben, las zonas bajas normalmente tienen una temperatura más elevada, y a mayor altura hay menor temperatura. Entonces, cuando hay menor temperatura, que son en las zonas más altas, normalmente se tarda más tiempo la degradación del mucílago, pero en las zonas más bajas se tarda menos. O sea, es más rápida la degradación, porque los microorganismos
trabajan más rápido, ¿verdad? La temperatura ayuda a que ellos degraden más rápidamente el mucílago. Entonces, el factor tiempo no es una variable fidedigna a considerar. Digamos, no podemos decir, son 18 horas de fermentación. Fíjate, con 20 horas de fermentación ya está listo. No podemos decir eso porque va a depender mucho de las condiciones climáticas. Si en una zona más alta se tarda más que en una zona más baja, entonces yo no puedo estar confiando en el tiempo de fermentación. Muy bien, otro punto importante. Una vez que ya terminamos de fermentar, digamos, ya terminamos el proceso de fermentación, lo que se hace es que se usa agua limpia para lavar ese café, ¿verdad? Efectuarlo en el momento justo, que ya vamos a hablar del momento justo y cómo encontrar ese punto de fermentación. Luego, restregar lo suficiente para que elimine el residuo de mucílago que quedó todavía. Limpieza diaria de las pilas, por lo que les decía anteriormente, que no queden residuos, ¿verdad? Ahí van a ser sobrefermentos y eso genera daños al nuevo café. No lave café falto de fermento, por supuesto, ¿verdad? Tiene que quitarle todo el mucílago o esperar que los microorganismos se lo quiten en la pila y hacer 3 botadas de agua. La primera y la segunda hay una carga altísima, eso es lo que le llamamos aguas mieles, es una carga altísima, ¿verdad? De mucílago. Y no es recomendable tirarlo a las fuentes de agua porque consumen el oxígeno de la fuente de agua. Eso genera daños porque también bajan el pH. ¿Se acuerdan de lo que les hablé de los ácidos? Bueno, bajan el pH de las aguas y eso afecta la biología también del agua. Entonces no es recomendable, sino que usted eso lo puede almacenar, incluso puede llevarlo a una bocacha o una compostera, aplicarlo porque tiene una carga riquísima de carbohidratos y de compuestos orgánicos que van a favorecer a la nutrición de ese bocacho o esa compostera y al final usted la va a llevar a la finca. La tercera agua usted puede incluso aplicarla a la finca, ¿verdad? Puede utilizarla ahí porque ya tiene menos carga de carbohidratos. Muy bien. Entonces, señores, solo para que ya vayamos consolidando la idea de que no podemos depender del tiempo, ¿verdad? El tiempo de fermentación. No es correcto decir que son 18 horas, 22 horas, 15 horas, no. Eso no es correcto porque puede variar. Ahora bien, ¿qué pasa con los materiales que utilizamos? Ustedes miran acá un sistema tradicional, normalmente se utilizan pilas de ladrillo, pilas de plástico o acero inoxidable. Normalmente el punto rojo que me indica que hay una mayor concentración de calor en el centro, ¿verdad? No hay una buena distribución del calor, no hay una buena distribución. El ladrillo normalmente no permite que haya tanta fuga de temperatura, ¿verdad? Esa transferencia con el medio ambiente se anula un poco más aquí y se concentra más en medio. Los microorganismos están trabajando y la temperatura se concentra aquí en medio. En plástico es como un punto intermedio, ¿verdad? Es como el punto intermedio entre el acero inoxidable y el ladrillo. Aquí sí se distribuye un poquito más la temperatura, pero nunca comparado con el acero inoxidable, que sí permite una mayor transferencia de calor. Entonces se distribuye más la temperatura. ¿Qué quiere decir, verdad? Que aquí, por ejemplo, la fermentación en el centro va a ser mucho más fuerte porque hay mucho más trabajo de los microorganismos que acá. Prácticamente es algo desuniforme. Acá es como un poco más intermedio, ¿verdad? Y aquí es como más uniforme el acero inoxidable. Pero entonces tampoco podemos depender del tiempo en función de la temperatura, porque podemos decir nosotros, ok, aquí la temperatura está más alta porque porque vivo en una zona más baja, pero si el material, por ejemplo, es un ladrillo, quizás la distribución de la temperatura no es la correcta. Entonces hay una fermentación, como quien dice, desuniforme, porque no hay una estabilidad en el tiempo de salir con ese café. Entonces tampoco tampoco es recomendable pensar que un material, ladrillo, plástico o acero inoxidable me van a dar a mí la fermentación adecuada. No depende tampoco de eso, ¿bien? Muy bien, ahora vamos a otro. Esta es una pequeña gráfica que también les muestra a ustedes el tiempo en horas. Como les venía diciendo, y es algo como repetitivo, ¿verdad? Degradación del mucílago, ¿verdad? El 90% del mucílago, que es el momento en que ya deberíamos de lavarlo, en el 90% del mucílago degradado. En algunos casos puede que haya temperaturas altas, ¿verdad? Y se tarde menos tiempo. Por ejemplo, acá tenemos que la primera muestra terminó a las 14 horas, ¿verdad? La segunda terminó a las 18 horas
y la tercera a las 24 horas. Y si ustedes observan, el tema tiempo no es recomendable en términos de degradación del mucílago, porque puede ser que si la temperatura es muy alta, este va a salir antes, y si la temperatura es muy baja, entonces este va a salir después. Entonces el tiempo tampoco, como les venía diciendo ya de forma repetitiva, ya en una gráfica aquí representada, no es recomendable. Por ejemplo, el método de mano, ¿verdad? Y el método de palo que utilizamos, que esos son otros métodos, quiero mencionarles que son métodos tradicionales que tenemos en campo. Por ejemplo, hay productores que usan mucho el método de mano, tocan el café con el tacto, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo creo que ya está listo el café. Y contra nada, pues funciona, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Es como que el que va a medir el suelo con la mano y toca y dice, ok, el suelo ya está a capacidad de campo, ¿verdad? Y comparado contra un tensiómetro, pues no es nada, porque el tensiómetro sí mide verazmente cómo está la condición de humedad del suelo, pero la gente lo hace a mano y contra nada, pues funciona. Lo mismo acá el método de mano. Usted toca el café y puede pensar que ya está listo, pero normalmente nos equivocamos y no es funcional, ¿verdad? Aquí se hizo una muestra donde hay una persona, un productor, midió con el método de mano y sintió que entre los 14 y los 15 días ya estaba listo el café con el 90% del mucilado degradado. Pero el otro productor hizo una muestra a los 9, 10 horas con el método de palo y el mismo café indicaba de que ya estaba listo. No sé si me estoy explicando, o sea, metió el palo, que es un método que se utiliza, como que tengo este lápiz, lo introduce dentro de la masa de café. Si el café no se pega en el palo, entonces significa que ya está listo para lavar. Y hicieron la prueba, sacaron el café, no se pegó ningún grano. Y en otro escenario donde llegó el otro productor, fue y tocó y vio que todavía no estaba listo. Entonces, no es recomendable, no es seguro, mejor dicho, ¿verdad? Estos métodos, ni el de palo ni el de tacto. Contra nada, pues funciona, porque si no tenemos nada, digamos, técnico ahí como para poder sacar en el momento preciso el café para lavarlo, entonces pues hagámoslo con el método de palo, con el método de cascajo, como ustedes quieran. Hay otros que ya tienen pues las horas y dicen, a tantas horas aquí me funciona. Ok, pero sí hay un método, muchachos, que es muy bueno. Bueno, aquí les decía, el método de tiempo, estimulación de los sentidos o adhesión, no es correcto o no es preciso utilizarlo, pero hay un método que sí es preciso. Y esto fue estudiado, ¿verdad? Por Cenicafé en Colombia, que se llama el Fermaestro. Y yo quiero mencionarles que el Fermaestro es un aparatito que se introduce, una herramienta muy importante, donde se mete una masa de café aquí adentro y se va degradando el mucílago. Cuando llega a los 85 milímetros, entonces significa que el café ya perdió el 90% del mucílago y usted ya está listo para lavar ese café. Ustedes pueden observar aquí, café recién despulpado y café con mucílago degradado, ¿verdad? Diferencial de altura, diferencial de volumen. 85 milímetros. Y en este punto, el café ya está listo para poder secarlo, Recordemos pues el paso a paso del uso del Fermaestro. Tenemos todos los equipos listos, calibrados para que no nos vaya a salir mucha pulpa en el café despulpado y que no nos vaya a salir el café muy malo, de mala calidad en la tolva, porque eso va a afectar la fermentación. El café maduro, despulpar sin agua, como ya hacíamos hace muchísimo tiempo las familias caficultoras. Estoy convencido de que hay que zarandear el café para poder obtener una muy buena calidad. Sí, señor, es otra etapa de clasificación que se necesita para tener buena calidad de café. Para empezar con el Fermaestro, tomar una muestra del café despulpado que va a empezar el proceso de fermentación. Cerrar, revisar que esté bien lleno. Acomodar en la masa y esperar a que haga el proceso.
Sexto paso, profesor Yarumo, es estar monitoreando el Fermaestro. Con el objetivo de mirar que haya descendido hacia el sitio donde nos indica si el café está listo para lavar. Hombre, Oscar, muchísimas gracias. Profesor Yarumo, me alegra haberlo tenido por aquí, ojalá regrese pronto. Mira, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por invitarme al programa y por poder compartir este conocimiento con todos los caficultores. Bueno, familias caficultoras, en sus manos está utilizar de manera correcta el Fermaestro, que es lo que le estamos mostrando en este tip. Así conoce usted el punto exacto del lavado de su café y conserva la calidad del café colombiano. Para mayor información, consulte a su extensionista en su comité de cafeteros. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad. Bueno, espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Y teníamos al profesor Yarumo que nos estaba ilustrando. Me gustó el video y me pareció prudente presentárselos ahorita que estábamos hablando de fermentación. Entonces, como resumen, muchachos, quiero dejar estas pequeñas cápsulas, ¿verdad? De todo lo que vimos en esta hora de presentación. Número 1, el beneficiado húmedo consiste en cosechar el café, despulparlo, fermentarlo y lavarlo. Número 2, la fermentación es un proceso anaeróbico que no necesita oxígeno. La fermentación abierta no es una fermentación controlada. Los microorganismos determinan el tipo de fermentación que se va a tener. Y el Fermaestro es el método más seguro actualmente para determinar el momento óptimo para lavar el café, ¿verdad? Como vieron en el video, introducimos el Fermaestro. Cuando llega a la medida que aparece en el Fermaestro, 85 milímetros, entonces en ese momento nosotros ya podemos llevar ese café a lavarlo, que es inmediatamente que ya aparece esa medida, ese diferencial de altura, porque ya se degradó el mucílago, entonces ahí se lava y se seca. Y por último, no les había mencionado así a detalle, pero el pH si es determinante, se puede también hacer el pH óptimo para lavar el café 3.5, que más o menos ahí anda en la dimensión con el Fermaestro, ¿verdad? Que normalmente se utiliza mucho en cafés, en fermentaciones controladas. Ellos ya determinan cuando ya el pH ya está en ese punto de 3.5, entonces ya está listo para lavarlo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, muchachos, y estoy abierto a las preguntas. Ingeniera Cibeles. Hola, ingeniero, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas aquí en el chat. Voy a tratar de recopilar algunas, ya que estamos sobre tiempo, jóvenes. A las 7 terminamos la clase, pero vamos a dar lectura a algunas de sus preguntas. Bueno, tenemos aquí una pregunta de la joven Anita Roja. Algunos productores continúan fermentando en sacos al no tener infraestructura. ¿Cómo ve su impacto en la calidad en taza? Bueno, muy buena pregunta. Y ya he visto esos, bueno, de hecho tenemos muchos productores que lo siguen fermentando, siguen haciendo fermentación en saco. Miren, la fermentación, como ya les venía diciendo desde un inicio, ¿verdad? Controlada es una fermentación donde controlamos, valga la redundancia de palabras, temperatura, pH, presión y muchas otras variables. No se pueden hacer en un saco, ¿verdad? ¿Significa que nosotros al meter el café en un saco estamos haciendo mal? No necesariamente. Normalmente lo que pasa es que el café que se mete en un saco es un café que se le dio un proceso diferente. Por ejemplo, se cosechó bien maduro, lo llevamos al saco, lo amarramos y el productor dice, bueno, yo lo dejo tanto tiempo y así después ya lo llevo al secado, dicen ellos, ¿verdad? Pero no es que tenemos algo controlado. ¿Que hay microorganismos trabajando? Por supuesto que sí, ahí también hay microorganismos degradando. Donde hay azúcar hay microorganismos degradando. Ahora bien, ¿que eso me va a dar una mejor calidad de taza? No necesariamente. Por eso les digo que el tema de la fermentación, actualmente las nuevas investigaciones lo que están buscando es repetir resultados.
porque los procesos pueden ser los mismos, pero no necesariamente el resultado. Ellos lo que están viendo es la forma de controlar la concentración de microorganismos, el pH, etcétera, etcétera. Todo eso para ver si al volverlo a repetir, se repite el resultado. Y eso es lo que se está buscando. Entonces, en conclusión de la respuesta a esta pregunta, no necesariamente hacerlo, meter café, ¿verdad?, en un saco, significa que vamos a tener un mejor resultado en taza. Normalmente el café lavado, usted puede tener un café lavado y un café que usted lo introdujo en un saco y al final los resultados en taza son parecidos, ¿verdad? Ya hay estudios que se han realizado respecto a esto. En algunas veces posiblemente salga mejor el café del saco, en otras veces más bien salga mejor el café lavado, y tiene mucho que ver también con el manejo que se le dio al café en la finca, con la variedad de café, todo eso, con la carga de microorganismos que intervinieron en el café ahí en la pila, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variables. Entonces, eso siempre sigue siendo una fermentación no controlada. Ingeniera Cibeles. Muchas gracias, ingeniero Julio. Terminamos con esta pregunta. Antes de todo, muchas gracias, jóvenes, por haberse quedado con nosotros hasta el final. Recuerden registrar su asistencia y, bueno, recuerden mandar también sus fotografías. Darío Macas nos dice, ¿se podría hacer fermentación directamente con la cereza de café? Directamente con la cereza de café. O sea, en café natural, ¿no? Haciendo sí, me imagino que Sí. se hace énfasis en café natural. Sí, sí, no, claro que sí. De hecho, eso es lo que hacen normalmente nuestros productores. Lo que mencionaba la pregunta anterior, mencionaba, ¿verdad?, en introducir el café en saco. Normalmente lo hacen con la pulpa. Claro que sí, usted corta el café, ¿verdad? Lo mete en un saco y ahí lo fermenta, ¿verdad? Ahí se fermentó. No es controlado, pero se fermentó. Pero sí, normalmente así es como se realiza el proceso de fermentación. Otros lo despulpan y lo introducen, pero es como más incómodo, pues, porque todo ese montón de mucílago, los microorganismos lo están degradando y esos disacáridos como sacarosa que se van rompiendo, se van haciendo más líquidos y liberan mucha baba, ¿verdad? Y esa agua, pues, más bien termina generando contaminación, al menos que la metamos en una bolsa. Entonces se vuelve un problema. Entonces lo que hacen es que lo meten con el café, con su pulpa, ¿verdad? Lo lavan bien y lo introducen ahí. ¿Cómo lo hacen con fermentaciones controladas? Bueno, cortan el café, lo desinfectan con un desinfectante, como les decía, como ozono, lo meten en un bioreactor, donde en ese bioreactor ya tienen una carga de microorganismos aislados. Si quieren activadores de ácido láctico, pues allá saben ellos que van a tomar acetobacter. Si quieren, digamos, resultados de una fermentación alcohólica, pues meten ahí levaduras como las que le mencionaba Saccharomyces, los aíslan y tratan de que al desinfectarlo, la idea es que no vayan más microorganismos, sino que meten solo la carga que ellos están aislando y las introducen. Y eso es lo que se está tratando de hacer, ¿verdad? Ya a niveles un poco más técnicos, más científicos, pero nosotros tranquilos, sigamos con nuestro proceso lavado, sigamos aplicando nuestro mismo proceso, porque la carga de microorganismos que tenemos en Honduras es muy rica para generar cafés de alta calidad. Y obviamente también en todo lo que es Centroamérica. En Centroamérica pues compartimos mucha biología, ¿verdad? Entonces también en otros países de nuestras regiones, de todo lo que es el cinturón del café, hay muchas cargas de microorganismos que hay que aprovechar. Lo que tenemos que hacer es no dañarlos, ¿cierto? Cuando hacemos esas descargas de pesticidas y que los reventamos, ahí sí vamos haciendo daño, pero los microorganismos trabajan muy bien en esas pilas y gracias a Dios, ¿verdad? Ahí los tenemos para seguirnos bendiciendo con los resultados que al final son buenísimos. Ingeniera Cibeles. Muchas gracias, ingeniero Julio. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, jóvenes. Muchas gracias. Les deseamos feliz noche. No se pierdan. El día de mañana tenemos una clase muy bonita, recomendaciones de almacenamiento después del secado del café. La voy a estar impartiendo yo. Espero tenerlos el día de mañana conmigo. Y bueno, sin más que decir, ingeniero Julio, nos despedimos de los jóvenes. Les cedo la palabra. Muy buenas noches, jóvenes. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, y a ustedes también, ¿verdad? Los esperamos el día de mañana. Recuerden llenar su asistencia
Estamos para servirles, jóvenes. Cuando quieran pueden llamarnos. Estemos en comunicación. Recuerden que nosotros, desde que iniciamos un curso, le damos seguimiento vía correo, vía chat en WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más que decirles, los esperamos el día de mañana. Bendiciones y pasen buenas noches.